acá Mercedes Colombres, periodista, aficionada a la historia, y estoy acá para hacer un vivo que les debía para hablar de dos mujeres poderosas de la historia, que son Isabel la Católica, la reina de España, y Catalina de Médicis, la reina de Francia. Ya habíamos hablado hace 10 días, habíamos hablado de la emperatriz Matilde, la primera reina inglesa, y su nuera, que es Leonor de Aquitania, la famosísima Leonor de Aquitania, la madre de Ricardo Corazón de León, muy conocida en muchas películas. Y bueno, ahora vamos a avanzar unos 400 años en la historia para hablar de dos mujeres muy poderosas que también rompieron paradigmas y que a su manera hicieron pequeñas revoluciones en la historia de Occidente, en la historia cristiana de Occidente, para ser más exactos, que son, bueno, Isabel y Catalina. ¿De qué época estamos hablando? Entre 1450 y 1590. Esa es la franja de tiempo que ocupan los gobiernos de estas dos mujeres. No son contemporáneas entre sí. Catalina es más o menos contemporánea del nieto de Isabel y hay cruces políticos, pero sí son dos mujeres fuertes que caracterizan la época, también conocida como el Renacimiento, ¿no? Isabel la Católica, Catalina de Médicis. Bueno, vamos a empezar por... y un subtítulo que le había puesto a esta charla es Religión o Muerte, ¿no? Las dos han emprendido cruzadas muy fuertes de índole religiosa, de defensa del catolicismo, quizás un poco también usando el catolicismo como excusa para acumular poder, pero las dos sí han tenido decisiones polémicas y gobiernos polémicos a causa de la defensa de su fe católica. Así que bueno, empecemos primero por Isabel. Isabel la Católica originalmente era una princesa castellana del reino de Castilla, nacida el 22 de abril de 1451. En ese momento España era un conjunto de pequeños reinos que convivían y se peleaban, pero no eran un reino unido. España no existía. Estaba Castilla, León, estaba Granada, bueno, había una parte que era de los moros, de los árabes. No era una unidad de ninguna manera, como tampoco, por supuesto, existía el Imperio Español, que viene justamente en el reinado de Isabel. Isabel nace el 22 de abril de 1421 y se muere en 1504. ¿Quién era Isabel? Era la hija del segundo matrimonio del rey de Castilla y la princesa Juana de Portugal. Perdón, Isabel de Portugal, ¿no? Segunda esposa joven de su papá. O sea, ya tenía ella hermanos del primer matrimonio de su papá, que eran los herederos, y tenía un hermano varón también de este segundo intento de hacer una familia del rey Juan. Cuando Isabel aparece en el mundo, por supuesto, bueno, era la hija del rey, pero al tiempo su papá muere y ella empieza sus primeros años casi en condiciones de orfandad, ¿no? Cuando se muere su papá, su medio hermano mayor, el rey Enrique, decide prácticamente mandarlas a vivir en un convento, a Isabel y a su mamá, a la reina viuda Isabel de Portugal, donde le faltaba a veces la buena comida o la carne, no tenían muchos elementos de higiene ni muchas condiciones de vida muy cómodas para ser de la corte. Entonces vivían así como en un convento, en condiciones muy malas, a donde la madre de Isabel empieza a perder un poco la cordura, ¿no? Su mamá no tenía medios, digamos, es la reina caída en desgracia, pero sí se ocupa de que Isabel tenga la mejor educación posible. Las princesas portuguesas o los nobles portugueses eran más cosmopolitas que los españoles por ese momento. Portugal era una nación que navegaba, ergo estaba en contacto con el conocimiento de afuera y tenía en cierta manera algo más de sofisticación, y esa sofisticación la trae Isabel de Portugal y trata de inculcársela a su hija. Lo de sofisticación no le sale del todo, pero sí logra que su hija tenga conocimientos muy avanzados de letra, de filosofía, de aritmética, de astronomía y muchas materias más que no eran tan comunes en la época. Isabel la Católica era una reina muy culta. Isabel de Trastámara se llama en ese momento. Bien. Cerca de la adolescencia, su hermano mayor Enrique empieza a aflojarse y la admite en la corte, donde sigue incorporando una educación mucho más elevada y empieza a rozarse con el mundo, ¿no? Sale de esta situación casi de convento en la que vivía y pasa a interactuar con el mundo.
En ese momento, ¿cuál era la situación de Enrique? Enrique estaba casado con otra princesa portuguesa, Juana, y tenía una heredera que se llamaba Juana, que se apodaba burlonamente Juana la Beltraneja. ¿Cuál era la situación? Enrique, la verdad, en el departamento del dormitorio no funcionaba muy bien, o no se entendía bien tampoco si qué le gustaba, digamos, ahí, si le gustaban las mujeres, le gustaban los varones. Y la reina, la esposa legítima de la reina Juana, estaba totalmente determinada a producir herederos. Ella quería tener hijos con Enrique, pero la cosa no terminaba de marchar. Incluso se hace en la reina Juana un primer intento de inseminación artificial, probablemente el primero registrado en la historia, con una cánula de oro. Y dice la leyenda que así se logra concebir a la heredera Juana la Beltraneja después de años de matrimonio. Otras lenguas malintencionadas dicen que en realidad Juanita era hija de Beltrán, que era uno de los cortesanos más famosos, muy caballeresco, muy exitoso con las damas, y que, bueno, que Juana la Beltraneja era hija de el favorito Beltrán y de la reina. Bueno, está documentada la supuesta inseminación de la reina Juana, hay testimonios acerca de eso, incluso una descripción de cómo se lleva a cabo, pero bueno, lo cierto es que cae a este mundo la princesita Juana, y el rey ya empieza a maquinar en su cabeza que tal vez no era hija de él, y que tal vez no iba a ser una heredera aceptada, porque aunque él la quisiera, probablemente los nobles iban a poner reparos, y los nobles tenían mucha fuerza en esa época. No estamos todavía en la época del Estado Nacional. Los señores feudales tenían mucha injerencia en el gobierno, le ponían límites a un rey. Mientras tanto, Isabel seguía creciendo, era muy linda, era muy inteligente, muy rápida con las matemáticas, con las letras, con la astronomía, con la religión especialmente. Eso venía también de su mamá, que tenía un poquito de manía mística. Y básicamente esa es la situación. ¿Qué pasa? Empiezan los comentarios de que la heredera Juana tenía algunos problemitas de papeles, de legitimidad, y a los nobles castellanos se les ocurre que la solución era casar al hermano varón de la princesa Isabel, que era el heredero, en segundo lugar, con Juana. Entonces ahí se validaba las pretensiones a la corona de la princesita Juana, ¿no? Se casaba de alguna manera con su tío, entre comillas, ya que Alfonso era medio hermano del rey Enrique. Sin embargo, hay muchos nobles que se resisten, el comportamiento de la reina tampoco era muy decoroso aparentemente, y empiezan las contiendas civiles por defender la línea de sucesión. De un lado el rey Enrique con su heredera en duda, Juana la Beltraneja, del otro lado Alfonso, el hermano de Isabel, que encabeza las luchas civiles. Eran adolescentes los dos, hay que aclarar, y en medio de esas guerras que toman unos 5 o 6 años, se muere Alfonso, que era el príncipe dorado de su mamá y el heredero de la corona de Castilla según una facción. Ahí entra de nuevo al foco de la historia la princesa Isabel, que queda como, digamos, como heredera de ese bando, y ella decide, que era muy práctica, decide ponerse de acuerdo con su hermano mayor, firman la paz y consigue que la nombren heredera, porque aparentemente ya por ese momento nadie creía que Juana la Beltraneja era hija del rey. La reina no consigue generar otro hijo y, bueno, finalmente Isabel se convierte en una pseudo heredera, pero el precio que le pone el hermano es que él elige el marido. Isabel era rubia, de ojos azules, se parecía mucho a su mamá, y de los 6 años había sido prometida en una de las tantas movidas políticas con su primo Fernando, primo segundo de ella. Pero su hermano no quería casarla con Fernando de Aragón. Enrique la quería casar con el hermano mayor de Fernando, que estaba conspirando siempre contra su papá, el rey de Aragón. También la quieren casar en un momento con el rey de Portugal, que tenía como 20 años más, hermano de la reina. Ella logra ir sorteando todas estas intenciones. Ella no estaba enamorada de Fernando, prácticamente no lo conocía, pero sí sabía que no se quería casar ni con el heredero de Aragón, que era el hermano mayor de Fernando, ni con el rey de Portugal, que era un viejo. Bien, ahí está Isabel. En un momento la quieren casar con un rico personaje de la corte. Claramente el hermano se la quería sacar de encima, la quería controlar, y la quiere casar con un cortesano riquísimo, pero muy viejo. Y esto sí empieza a ser un plan en serio, y Isabel reza muy fervientemente, y no sabemos si por fuerza de la oración o por la buena suerte, el pretendente viejo y millonario se muere antes de llegar al altar. Isabel una vez más sortea los planes espantosos de su hermano para su destino matrimonial.
Parece entonces Isabel, que era estudiosa y era culta y era lectora y tenía mucha sagacidad, se da cuenta que el hermano le va a casar con cualquiera que pase por la puerta, que tenga mucha plata y que la controle. Entonces inventa una gran mentira, que es ir a visitar la tumba de su hermanito Alfonso con su mamá, y ahí por una serie de cartas que manda con intermediarios disfrazadas, le comunica a Fernando de Aragón que se tenían que casar rápido y que, bueno, para hacerse del trono de Castilla en algún momento casados, con descendencia, y ella escapar de todos los candidatos terroríficos que le querían poner su hermano, el rey Enrique, que le llaman Enrique el Impotente. Ella se enmascara, se hace pasar como que va a peregrinar a la tumba del hermano, se escapa y en la frontera, en una tienda, como si fuera casi en un rancho, se casa con Fernando de Aragón, como manda la ley, y en ese momento es cuando se forma la alianza política que le va a dar origen al Imperio Español. Y Fernando era un hombre inteligente, culto, muy bueno para lo que era el mandato del ejército, muy ambicioso, tan ambicioso y tan inteligente como ella. Es un matrimonio que tiene algunos cortocircuitos, los dos tenían mucho carácter, los dos eran muy fuertes, los dos querían hacer su voluntad y los dos querían influir y dominar al otro. Isabel era más rica que Fernando. Fernando, cuando se casa con Isabel, no estaba ni cerca de heredar la corona, y ella, al poco tiempo del casamiento, a los años del casamiento, ya tiene una hija, Isabel, y ella hace jurar lealtad a su hija Isabel, y a los 23 años solamente, muy joven, se muere su hermano y hereda el trono. Por supuesto que tiene que defender su trono del rey de Portugal, que pretende a toda costa hacer subir al trono a su sobrina Juana Beltraneja. Se tiene que pelear con los nobles, se tiene que pelear con Portugal, se tiene que pelear con toda la facción de la reina Juana, pero con la ayuda de Fernando ella logra vencer todas las resistencias, ¿no? Hay que aclarar que ella mantiene los reinos separados, no se junta España con ella y con Fernando. Ella es muy celosa de su poder y su herencia, le pone muchísimos límites a él, aunque él le hace aportes muy interesantes al gobierno, y siempre se mantienen las dos coronas separadas, y ella siempre se niega a hacerlo a él como si fuera igual, consorte igual a ella, ¿no? En cierto sentido ahí hay una cosa un poco extraña, porque todos los hombres le daban poder e injerencia a la mujer en Castilla, y ella decide no darle ninguna a su marido. Pero bueno, yendo a los logros concretos, para empezar, es la fundadora de una dinastía que gobierna Europa. En un momento los descendientes de ella gobernaban toda Europa, pero empieza, digamos, produciendo a dos reinas de Portugal, la heredera de Castilla, la famosísima Juana la Loca, también heredera del Imperio Alemán, y la famosísima Catalina, la reina de Inglaterra, que es repudiada por Enrique VIII, ¿no? Bueno, ella genera eso, y de sus nietos ni hablar, expande su dinastía por toda Europa a fuerza de matrimonios. Bien, básicamente algunos logros rápidos de Isabel. Recordemos, ¿no? Reina mujer, con un marido que todo el tiempo le quería dictar qué hacer, y ella se peleaban y resistía. Con nobles varones alrededor y bastante prejuicio en cuanto a la efectividad de una mujer gobernando. No había una gran tradición de mujeres en España todavía gobernando. ¿Qué hace Isabel? En cuanto a los logros comunes, digamos, tipos civiles, bueno, arma como si fuera un intento de fuerza policial para proteger a las mujeres y a los peregrinos de los caminos, las personas que iban a rezar. Unifica todas las tierras de la corona, recuperando muchas que habían sido mal vendidas por Enrique. Logra un ordenamiento inmobiliario, la regularización de las tierras en general de Castilla y de León. Ordena y unifica la moneda, generando así que se recupere la confianza en la economía. Reorganiza toda la administración, mucho eso gracias a Fernando. Saca a la casta superior de nobles, que estaban como una suerte de un esquema de acomodo en la corte, y empieza a favorecer la creación de una burocracia estatal profesional de origen medio. Ella además hacía audiencias directas con los súbditos todos los viernes. Cualquier súbdito podía presentarse y esgrimir sus quejas. Financia la expedición a Colón, que fue considerado una locura. Se alía a Roma y paga, porque Roma era por supuesto un imperio muy fuerte, pagando un precio muy caro, que es hacer el catolicismo la religión oficial de España. Hasta entonces España era un lugar extremadamente armónico en cuanto a la tolerancia religiosa y a la tolerancia a toda clase de culto. Ella corta lamentablemente esta tradición, con consecuencias que ya voy a contar después,
pero de esa manera se asegura el control de los nombramientos de los obispos y los curas en el territorio. Otra leyenda negra de Isabel es su participación en la Inquisición, un episodio que por supuesto hoy en día es muy criticado, y junto a la Inquisición, su persecución a todos los judíos y a los moros, ¿no? Ella paga un precio muy alto por convertir a España en una nación católica y hay consecuencias por eso, sobre todo pérdida a nivel cultural. Los árabes eran mucho más avanzados que los godos y ella al expulsar a los árabes, quién sabe cuánto tiempo retrasa el proceso de innovación y de creación de organizaciones y empresas de la España de esa época, ¿no? Hay un trabajo de un economista llamado Alberto Venegas Lynch en un libro que se llama Vivir y dejar vivir, editado por Fundación Libertad, que tiene un paper muy interesante explicando, imaginándose, cuantificando la pérdida que tiene España con la expulsión de los moros. Otro tanto con los judíos, que eran lo más avanzado del comercio y la banca en el mundo. Ella se priva de dos sectores, los árabes, que tenían el conocimiento astronómico y científico de las universidades fuertes, y los judíos, que eran los másters del comercio y de la banca, expulsándolos de Italia por rendirle pleitesía a Roma. Bueno, es por supuesto un contrafáctico calcular qué hubiera pasado sí, pero podemos ver que otras naciones que no tuvieron una política tan estricta en la religión, como por ejemplo Alemania, que no era tampoco una nación, sino un conjunto de provincias, tuvieron un progreso infinitamente mayor, ¿no? Es una evaluación que aún los católicos tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué precio paga España por la falta de tolerancia religiosa durante tanto tiempo? Pero bueno, siguiendo con Isabel, a la par de este gobierno y de la expansión nunca soñada de España al nuevo mundo, que genera millones de consecuencias a nivel mundial, digamos, podemos decir que Isabel, financiando a este italiano que se llama Cristóbal Colón, inicia lo que sería el proceso de la globalización, sin darse cuenta. Y además ella, con una artesanía de casamientos muy inteligente, coloca a sus nietos y a sus hijos en puestos estratégicos en toda Europa. Cuando ella se muere, o cerca de la época que ella se muere, ella tiene descendientes de ellas gobernando España, Portugal, Alemania, que en ese momento dependía de España, Austria, Gran Bretaña, que era, digamos, solamente Inglaterra e Irlanda, Hungría, una parte de lo que sería Holanda, Francia, la mitad de Italia, que eran algunos estados de Italia estaban en poder de uno de sus yernos, y Dinamarca, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, hacen la cuenta, es prácticamente la mitad, el 70% de Europa estaba en manos de hijos o nietos de Isabel la Católica, ¿no? Esa es la influencia enorme que tiene la reina en dibujar el mapa de Europa. Cuando ella se muere, por supuesto, Fernando intenta desesperadamente retener el poder. Por supuesto que había antecedentes de locura en la familia por el exceso de consanguineidad, pero hoy existe una teoría, da vueltas la teoría, de que Fernando exagera y apura el nombramiento de Juana como inhábil o como loca para tratar de controlar, tener el control del Imperio Español hasta que su nieto Carlos V tenga mayoría de edad. Fernando instala aparentemente la leyenda de la locura de Juana. Juana estaba loca por su marido y muerta de pena por su marido muerto, sí, pero aparentemente no era tan loca como después se dijo y se escribió, pero fue encerrada y vivió encerrada hasta los 80 años, incluso por su propio hijo Carlos V. Ahí hay otro contrafáctico interesante, ¿no? Juana era anticlerical, no era como su mamá y su papá, era más parecida a su papá, que su papá no era tan fanático de la religión, y ella tenía como bastante rechazo, y su hijo Carlos V, que era ultra religioso como su abuela, la quería obligar a comulgar y ir a misa, y ella se negaba a muerte, ¿no? Interesante que hubiera pasado en una España con una reina así, tal vez hubieran vuelto los judíos y los moros y la historia hubiera sido distinta, no lo vamos a saber nunca. Pero bueno, el legado de Isabel es muy importante en cuanto a la organización del Imperio Español, y ella deja la semilla para la formación efectiva de España como reino, que recién se forma cuando Carlos V asume el trono. Ahí empieza el Imperio Español propiamente dicho, el imperio donde no se ponía el sol, es la frase, ¿no? Nunca atardecía en el Imperio Español porque siempre en algún lado era de día. Bueno, la matriarca de esto, la ideóloga de esta idea y de alguna manera la provocadora de la globalización es
sin ninguna duda, Isabel la Católica en una época que las mujeres no eran cabeza de familia, no tenían tanto poder y mucho menos podían negociar con el Papa de igual a igual, cosa que sí hacía la reina Isabel la Católica. De hecho, ella consigue que a ella y a Fernando los nombres, su majestad de los reyes católicos, título que solo le dan a ella y título que conservan hasta hoy los reyes de España. Por eso la reina de España puede ir a ver al Papa con una mantilla negra, una mantilla blanca. Es la única reina que puede usar una mantilla blanca y eso es un privilegio concedido a la reina Isabel la Católica, ¿no? Tiene lugar especial la reina Isabel y los reyes de España, gracias a la reina Isabel, para la vieja estructura del papado. Así que bueno, pasamos unas cuantas décadas de capítulo y vamos a otra mujer muy importante, muy determinante para la historia de Francia, también con cierto encaprichamiento con la religión, Catalina de Médicis. Catalina de Médicis era una noble florentina, nacida en 1520, muerta en 1589. Nació en Florencia, murió en Blois, en Francia. Catalina, riquísima, heredera de un ducado, una familia ultra recontra archimillonaria, muchísimo más rica que la reina Isabel y que los descendientes de la reina de Isabel, que son contemporáneos a ella, muchísimo más rica que los monarcas franceses. Realmente eran los ultramillonarios de la época, los Médicis. Y Catalina además queda huérfana muy joven y tiene una infancia azarosa donde termina de rehén, invaden su ciudad, la tiene que rescatar su tío el Papa, la tienen que llevar de un lugar a otro. Es como una heroína de película, pero tiene una dote que es impresionante y se vuelve la candidata favorita de muchos monarcas europeos. Los monarcas, como sabemos, eran tendientes a ser discriminadores en cuanto a casamientos, pero era tan rica Catalina que la gente hacía la vista gorda con su origen burgués, entre comillas, porque era una familia noble, y le sobraban candidatos con corona. Normalmente los reyes con corona no se casaban con mujeres que no eran hijas del rey, pero Catalina era muy rica y muy poderosa y tenía además el apoyo incondicional del Papa, que era su tío. Bueno, esta personaje de novela, que es Catalina de Médicis, nace, los padres se mueren cuando ella es bebé, uno de sífilis, el otro de pestes, es más o menos contemporánea de Carlos V. Su fortuna trae pretendientes de todos lados. El Papa se ocupa de manejarle su vida y criarla y conseguirle el marido adecuado. Su tío, que se llamaba el cardenal Julio Médicis, bueno, el Papa Clemente arregla, finalmente está entre el rey de Escocia y el rey de Francia, el segundo hijo del rey de Francia. Finalmente se deciden por el segundo hijo del rey de Francia, probablemente porque la mamá de Catalina era una noble francesa muy paqueta, muy aristócrata, Magdalena de la Tour, y probablemente se vería más viable como candidato el hijo del rey de Francia, aunque fuera el número 2, que el rey de Escocia. Escocia era un lugar muy lejano, con muchas inclemencias. Catalina no tenía ningún tipo de conexión afectiva con el idioma inglés ni con ese país. Y sí la tenía con Francia porque su mamá era una princesa francesa, la princesa Magdalena de la Tour. No era la familia real de Francia, pero era una familia prominente. Ahí la mandan a los 14 años a Catalina, la suben en una carreta y la mandan a casarse con el hijo del rey de Francia, Francisco I. El segundo hijo, ¿no? Era el segundo hijo. Su marido, Enrique de Francia, no tenía interés en particular en ella ni en engendrar un hijo porque no era el heredero. Además tenía un amante 20 años más joven, 20 años más grande, perdón. Salía con una cougar, como diríamos hoy, Diane de Poitiers, famosísima en los cuadros, en las esculturas, glorificada por Enrique II. Le enchufan la esposa rica, él tiene la noche de bodas, después desaparece, no la ve por mucho tiempo, y no tiene particular interés en tener hijos hasta que se muere el hermano mayor de él y de golpe se dan cuenta que él tenía que heredar, ¿no? Le costaba, evidentemente, cohabitar o interactuar y, digamos, intentar engendrar un bebé. Algún tipo de intento hacen, pero no quedaban embarazados. Y en un momento Enrique incluso piensa en conseguir alguna excusa para divorciarse, un invento que ya había hecho una antepasada muy anterior, Leonor de Aquitania. Inventaron una excusa para divorciarse con bendición del Papa y están en esos trámites cuando Catalina queda embarazada. Ahora, ¿qué pasa? Para quedar embarazada Catalina, desesperada por engendrar un hijo, porque si vos no tenías un hijo en esa corte te pegaban una patada, recurre a toda clase de recetas, ¿no? Brebajes, comía determinadas comidas, se acostaba a determinada hora,
incluso llegó a tomar orina de caballos para ver si quedaba embarazada. Cualquier cosa que le prometía un brujo, ella hacía para quedar embarazada. Y ahí se empieza a forjar la fama que la va a condenar en la historia y que va a ser su leyenda negra, que es la de que así ella hacía brujería. Ella sí tenía a Nostradamus de astrólogo principal y le preguntaba todo, pero lo de la brujería, bueno, en ese momento al menos habría que verlo. Pienso yo más bien que tenía muchas supersticiones respecto a quedar embarazada y se tragaba cualquier receta con tal de tener un bebé. Bueno, finalmente un médico aparece, no un brujo ni un cura, un médico aparece y detecta que Catalina y Enrique tienen anormalidades en su aparato reproductor, que él soluciona con un tratamiento y quedan embarazados, y no solamente quedan embarazados, sino que procrean 10 hijos. O sea, realmente no tenían un problema de fertilidad, sino era un problema funcional. Por supuesto, la llegada de los hijos empieza a afianzar la posición de Catalina, y un día cuando sus hijos son adultos directamente se convierte en la dueña de Francia, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿qué pasa con Catalina? Bueno, ella estaba casada con este hombre joven y vivaz, totalmente enamorado de las mujeres de la vida y de la casa, hacía justas, o sea, corría con la lanza, como en los viejos combates, digamos, caballerescos, y como predijo Nostradamus, porque Nostradamus lo predijo, Enrique, este hombre vital, divertido, buen mozo y con mucho éxito con las mujeres, se muere en una de estas justas, lo hieren, un noble francés lo hiere, y queda Catalina viuda con su hijo de 16 años y 2 niños más, tenía 8 vivos, pero bueno, quedan varios más ahí dando vueltas, y el rey era menor de edad, con lo cual Catalina y la familia Guisa se hacen medio del control del poder de Francia, ¿no? Y esta situación, esta de la viudez y la regencia, es una situación recurrente en su vida, ya que termina siendo co-reina o regente de 3 hijos varones, y detentando mucho poder en Francia como la reina viuda, ¿no? Mientras tanto, en Francia ya estaba creciendo la religión protestante, que había explotado en Inglaterra 100 años antes, y ya hay una facción entera de protestantes franceses, los famosos hugonotes, que ya tenían directamente un pedazo de Francia, que era Navarra, con su religión. Y ese conflicto de Catalina, que era hipercatólica e intolerante en ese sentido, con los protestantes, marca todo el reinado de Catalina. Todo el reinado de Catalina como regente, como madre de rey, está marcado por su pelea incesante con guerras civiles, peleando por la expulsión de los protestantes. Incluso intenta mudarlos a otro país, mandarlos a Moldavia, lejísimos, y hacer una especie de gueto protestante francés en un reino lejano, pero afortunadamente no consigue que otros gobernantes apoyen esta idea y no la lleva a cabo, ¿no? Pero toda su vida está marcada por la persecución de los rebeldes protestantes franceses. Incluso hay asesinatos, incluso en un gesto, digamos, tremendo de hipocresía, en una de esas tantas refriegas que ella sostiene durante prácticamente 30 años, ella decide casar a su hija, a su lindísima hija Margarita, la reina Margot, la quiere casar con el príncipe líder de los protestantes franceses, que es Enrique de Navarra. Y en la misma noche del casamiento, mientras se celebran las bodas, que son obligadas porque no se toleraban los esposos, se inicia la matanza de San Bartolomé, que dicen la noche de San Bartolomé, donde matan a millones de protestantes en Francia, pero más que una noche es una semana de matanzas a civiles porque detentaban la reacción protestante y de todos los aliados de Enrique de Navarra, que era el yerno de Catalina. En una noche ella manda a matar a todos los amigos de su yerno, en la noche del casamiento, ¿no? Bueno, esa matanza de San Bartolomé es autora de la leyenda negra de Catalina, como la reina despiadada, la reina negra, que es el apodo que tiene en la historia. Eso y por supuesto la brujería. De hecho, si bien es probable que los cuentos de que ella ha hecho brujería para quedar embarazada sean mentira, hay bastantes indicios de que ella sí envenena a la madre de su yerno, a la reina Juana de Albret, con unos guantes envenenados, ¿no? Ella era muy diestra en el arte de los venenos, le manda unos guantes de regalo, la reina Juana de Navarra se los pone y se muere envenenada, ¿no? Y supuestamente esos guantes eran un regalo de Catalina, ¿no? Bueno, esa es básicamente la trayectoria de Catalina, que siendo mujer viuda tiene que cotutoriar a sus 3 hijos, conviviendo con el poder de las familias nobles como los Guisa, que todo el tiempo la querían disminuir, pero ella logra
a fuerza de terror, a fuerza de perseguir a los protestantes y a fuerza de la fama de bruja que tenía, controlar Francia hasta el final de su vida, ¿no? Tal vez esa obsesión con la religión, con erradicar a los protestantes, le quita tiempo para hacer otra cosa en lo que ella era buena, por ejemplo, la promoción de las artes, ¿no? En la época de ella llegan montones de artistas de Italia. Italia era más sofisticado que Francia en ese momento. Ella trae a Francia la bañadera, el tenedor y el perfume. Dicen que el perfume lo trae en grandes cantidades porque los nobles franceses eran muy sucios y los italianos, no eran sucios. Entonces que ella usaba perfume para no desmayarse por el mal olor que expedían los personajes de la corte. Pero bueno, como verán, ¿no? El tenedor es un símbolo, ¿no? de esta tradición culinaria francesa espectacular. La bañadera, ¿no? Un símbolo del lujo en esa época. El lujo era también sinónimo de Francia. Y el perfume, que es la gran industria francesa, todos son supuestamente traídos por Catalina de Medici y su séquito cuando se casa con Enrique II, ¿no? Muy interesante. Ella también trae obras de Leonardo da Vinci, bueno, promueve el estudio de la astronomía, se convierte en mecenas de arte y hace desde ese punto de vista una tarea muy interesante que es siempre opacada por su fama de bruja y su fama de operadora en contra de los protestantes franceses. Otra gran innovación de Catalina, que también tiene una huella hasta hoy en ese país tan culto, tan sofisticado que es Francia, es el zapato de tacón. Ella era muy petiza, entonces ella se hace fabricar zapatos con taco, los lleva a Francia y los pone de moda para siempre. En medio de esto, Catalina, por supuesto, como toda madre de una familia real, se ocupa de colocar a los nenes bien. Entonces, por supuesto, casa a su segundo hijo varón con la hija del emperador de Austria, una nieta de Isabel la Católica, Isabel de Austria. Casa a su hijo mayor con la reina de Escocia, María, que después es decapitada por su prima Isabel de Inglaterra. El famoso cuento María de Escocia, digamos, esa historia, esa es la nuera de la reina negra. Y intenta casar a su hijo menor, uno de los cuales era abiertamente homosexual, con Isabel I de Inglaterra, ¿no? La que decapita a María de Escocia. Parece que era realmente muy afecto a vestirse de mujer y Isabel de Inglaterra lo detecta e inmediatamente lo manda de regreso a la corte, ¿no? Pero ella quería casar a su hijo bisexual con Isabel de Inglaterra. Cuando se muere su hija, su hija Isabel, que se llama igual que su nuera, digamos, la había casado con otro bisnieto de Isabel la Católica. Inmediatamente, cuando estaba, digamos, caliente el cadáver, ella intenta que Margot, que todavía no estaba casada, se case con Felipe II, ¿no? Felipe II no acepta, estaba destruido, digamos, en ese momento, por la viudez, y Margot se termina casando con Enrique de Navarra, ¿no? El que en la noche de casamiento la suegra manda a matar a todos los amigos protestantes. Ahí es cuando empiezan los rumores más fuertes de la brujería y del salvajismo de Catalina. Ahora, ¿qué se engendra ahí en este tejimaneje con sus tres hijos reyes que se van sucediendo entre sí, se mueren jóvenes, en su intento de dominar Europa con casamientos, en su intento de promover las artes en Francia y de importar algunos implementos de Italia? En medio de eso surge, mientras sus hijos se morían sin dejar sucesión, que el potencial heredero por cercanía sanguínea de su dinastía era el mismo yerno al que ella había hecho matar todos los amigos, de Enrique, el protestante, ¿no? Entonces ella, en una de esas trifulcas por la religión, lo obliga a Enrique a hacerse católico, ¿no? Y dice la leyenda que él era abiertamente protestante, que lo obliga, y cuando él va y se bautiza, finalmente cediendo a la presión de la reina, ella se da vuelta y se empieza a reír a carcajadas, como diciendo, finalmente lo estoy humillando a mi rival, ¿no? De ahí, de toda esa historia, cuando después Enrique termina siendo el heredero por las vueltas de la vida, termina siendo el heredero de Francia, él con Margot no tiene nunca hijos, digamos, entonces termina él por derecho propio, no por engendrar un hijo con la hija de la reina, por ser sobrino indirectamente de los reyes, termina de heredero. A él dice la famosa frase, porque ahí sí tiene que realmente dedicarse a practicar el catolicismo, él ahí esgrime la famosa frase, claro, pero París bien vale una misa, ¿no?
Y la estatua de él, cuando ustedes llegan a la isla de la Cité, pueden ver la estatua de Enrique IV. Enrique IV es el fundador de la dinastía de Borbón, que va a gobernar Francia, Italia, un pedazo de Italia y España, naturalmente, por bastantes siglos, ¿no? Es el fundador de esa dinastía de los Borbones franceses y de los Borbones españoles y de los Borbones italianos. Es este señor, Enrique IV, París bien vale una misa, el marido de Margot y el heredero de la corona de Francia. Bueno, volviendo a Catalina, ¿no? Catalina es corregente de su hijo Francisco, casado con María Estuardo, de su hijo Enrique, que era el favorito, de Francisco, duque de Alençon, de Carlos. Todos esos tienen a Catalina arriba. Francisco, el duque de Alençon, no llega a ser rey, el heredero no llega, se muere antes, pero ella estaba presente en la vida de todos, ¿no? El favorito era Enrique, el último de la lista, ¿no? Que es el más rebelde, el que toma decisiones más polémicas, el que menos se aviene a los consejos de la madre. Y así cerca del final de su vida, Catalina ya cerca de los 70, digamos, toma a su tercer hijo la corona, digamos, estaba ya su yerno como de Tácito declarado heredero y todavía no se terminaba de calmar el asunto de la religión, un asunto que en su juventud había sido su obsesión, pues ella se había dedicado a perseguir a los protestantes. Sin embargo, hacia el final de su vida ella comprende que había que pacificar Francia para dejar el camino despejado y sale a los 59 años de viaje por toda Francia en una gira maratónica para ver a cada uno de los jefes de las facciones protestantes de cada condado francés para terminar de sellar la paz en vistas a que ella un día no iba a estar. Era una edad muy avanzada, los 59, los 60. Entonces se pone la tarea de dejar terminado el asunto con los hugonotes después de 30 años más o menos de lucha y sale de gira a una edad muy avanzada para pacificar Francia, ¿no? De ese momento, dice un gran político de la época, Catalina era una princesa infatigable, nacida para dominar y gobernar a un pueblo tan rebelde como el francés. El francés es un pueblo rebelde, es un pueblo que siempre está de piquete como los argentinos. Y bien, ahora los franceses reconocen sus méritos, su preocupación por la unidad y siente mucho no haberla valorado antes, ¿no? Hacia el final de su vida, con su hijo Enrique, que toma decisiones muy polémicas, ella se pone mucho más sensata, se pone en el trabajo de hacer diplomacia y de tratar de meter en cierto raciocinio a su hijo Enrique que no le termina de hacer caso nunca. El que sí la valora a posteriori es su ex yerno, Enrique IV, el fundador de los Borbón, el marido de Margot, el de París bien vale una misa, que dice, cuando se hablaba de Catalina como una mujer cruel e insensible que manda a matar a los enemigos, que envenena, que se mete en las artes oscuras, que no tiene problema en mandar a decapitar el día de un casamiento a montones de protestantes. Y Enrique escribe, ¿qué podría haber hecho una mujer viuda dejada con 5 niños pequeños en sus manos tras la muerte de su esposo y con 2 familias de Francia codiciando su corona? Nosotros los Borbón y los Guisa, que eran los rivales, ¿no? ¿No estaba obligada Catalina a tocar piezas extrañas y hacer cosas extrañas para engañar primero a unos y después a los otros, es decir, a los Borbón y a los Guisa, para salvaguardarse, como ella hizo, a ella y a sus hijos, que reinaron sucesivamente gracias a la conducta de esta mujer tan astuta? Y termina Enrique IV, su ex yerno y también víctima de sus manejos. Estoy muy sorprendido de que ella no hiciera las cosas peor, ¿no? O sea, le reconoce el talento diplomático y político a Catalina siendo mujer, siendo extranjera, sin apoyo de las familias importantes que eran los Borbón y los Guisa, y totalmente, digamos, librada su suerte con 5 hijos chicos, hijos además sin mucho carácter y sin mucha vocación por el trabajo, como sí tenía su marido. Bien, el legado de ella que se considera, bueno, número 1, ¿no? Un legado negativo, la persecución del protestantismo. Después sí, su intento en la vejez de pacificar Francia. Por supuesto, en lo que se refiere a la comida, ¿no? La comida, la introducción del tenedor, la introducción de muchos ingredientes italianos, la llegada de banqueros italianos que eran mucho más avanzados que los franceses, digamos, los tejedores de seda, filósofos, músicos, artistas, bueno, Leonardo da Vinci, importado de Italia por Catalina para promover el Renacimiento. Y, bueno, también parte de su legado es considerar a la reina negra, la reina siniestra, ¿no?
Eso viene también porque una mujer infértil era considerada una bruja. Después ella termina teniendo un montón de hijos, así que no debe haber sido tan bruja, pero era muy habitual que una mujer que no podía procrear vida se la consideraba bruja porque las brujas creaban muerte. Entonces, por carácter transitorio, una mujer que no podía crear vida en su vientre era sinónimo de bruja. Y acá hago una última postilla, ¿no?, respecto a Catalina y su herencia. Ella es la cabeza, digamos, de la última parte de la dinastía de Valois. La dinastía de Valois es una rama de los Capeto, digamos, como la dinastía fundadora de Francia, y en ella se cumple una famosa profecía. El patriarca de la familia, Felipe el Hermoso, echa a los templarios de Francia para quedarse con sus bienes, con sus propiedades y sacarse gente bastante molesta que eran los caballeros templarios. Y los manda a quemar vivos al maestro de los templarios, que era Jacques de Molay. Y Jacques de Molay, en la hoguera, le dice, Dios va a vengar nuestra muerte como hasta consecuencias impensadas en tu familia. Una cosa así le dice en latín. Jacques de Molay grita eso al cielo, pero se lo grita al rey Felipe. Y lo cierto es que eso se considera la gran maldición de los templarios a la familia Valois, que predice, según los supersticiosos, el fin de la dinastía, ¿no? Y tal es así que, bueno, primero el papa que se alía con el rey de Francia para echar a los templarios, mueren, tanto el rey como el papa mueren al mes de la muerte de Jacques de Molay. Y después, bueno, lo que se supone que Jacques de Molay predice es la muerte de la dinastía de Valois, que tiene muchos casos de muertes tempranas, de muertes sin herederos, y en el caso de Catalina, la trágica muerte de todos sus hijos sin descendencia, ¿no? Dicen que en ella es donde más hace carne la tradición de Jacques de Molay, y de hecho hay una saga muy famosa de libros que les recomiendo muchísimo, que se llama Los Reyes Malditos, espectacular, de Jacques Drouin, donde abarca algunos reyes de la dinastía de Valois y justamente los denomina los Reyes Malditos por la maldición del jefe de los templarios. Así que bueno, esa es básicamente la historia de Catalina de Medici, la reina negra, la introductora de la brujería supuestamente y la persecución a los protestantes, pero también la que trajo el tenedor, técnicas de tejido de seda, artes, Leonardo da Vinci y muchas innovaciones a la corte de Francia, como la bañadera y el perfume, ni hablar. Y también la historia previamente de Isabel la Católica, la fundadora del Imperio Español Occidental, ¿no?, la gran difusora del cristianismo, pero a la vez la gran perseguidora de los judíos y de los moros. Espero que les haya gustado. Esto va a quedar subido acá en Instagram y también va a estar en YouTube. Y nos vemos el jueves con la próxima historia. Voy a tratar de cumplir el día. Este jueves pasado no pude. Quédense conectados para ver cuáles son las próximas mujeres que vamos a tratar en esta serie de Instagram. Muchas gracias y buenas noches.